El tío Netflix por fin consiguió lo imposible, realizar una adaptación decente de un manga a live action, pero mientras más lo reflexiono, más me convenzo de que el gran motivo del éxito de esta adaptación es el protagonista. Bienvenidos una vez más a mi canal, mis hermanos y mis hermanas, y hoy vamos a analizar cómo desarrollaron el personaje de Luffy, cómo lo adaptaron en la primera temporada de live action de One Piece. Evidentemente, este video contendrá spoilers, así que si no han visto el primer arco del anime o el manga, les recomiendo que vayan a ver ese anime que está muy bueno en Netflix. Y sin más que decir, comenzamos. Para empezar a situarnos en contexto, hay que puntualizar que Luffy es un protagonista evidentemente escrito en los 90, por lo que en sus inicios bebe mucho de las características típicas de los exponentes más famosos protagónicos del género de la época, como Goku por ejemplo. Luffy es bonachón, ingenuo, le encanta comer y da todo por sus amigos. Lo del pasado triste ya es opcional, pero Luffy no empieza con esta carga emocional que lo motive per se a seguir una meta, sino que él empieza con una búsqueda genuina por la aventura simplemente. Como Goku, Luffy tiene muchas características, pero no tiene una profundidad demasiado grande, sobre todo al inicio de la historia. Evidentemente, la clave del éxito para esta adaptación en carne y hueso es respetar el protagonista, no solo física, sino que también emocionalmente. Si a eso le sumamos el hecho de que la mayoría de los personajes de este tipo tienen una carga motivacional bastante interesante que no se suele ver en muchos personajes en series occidentales, tenemos el potencial para generar empatía en el nuevo público. Y es que la verdad, si nos fijamos en el tipo de héroes que consumimos nosotros en Occidente, no son muy diferentes a los que consumen en el país nipón, solamente es cuestión de adaptarse a los formatos de consumo, lo cual da hincapié a que hablemos de un tema fundamental para el éxito: las tendencias actuales en nuestro público. Y es que me parece que en esta primera temporada se nos brinda un gran ejemplo de cómo adaptarse a las nuevas tendencias de consumo, sin sacrificar el potencial que tienen las historias japonesas. Por algo también son tan famosas y populares en este lado del charco. Es una temporada con 8 capítulos que respeta la duración promedio de un capítulo de una serie común estadounidense y además agrega o alarga tramas de personajes secundarios que son muy interesantes, que nos van a servir como material para las siguientes temporadas, ya que por ejemplo Kobe termina muy pronto su arco en la primera temporada y es muchísimo después que nosotros podemos ver cómo ha crecido este personaje, pero no vamos acompañándolo como tal, y esto también enriquece a que el protagonista tenga otros matices, como que veamos el hecho de que él es alguien tan noble que no tiene problemas con aliarse con alguien que pertenezca o aspire a pertenecer al bando enemigo, o por ejemplo las relaciones familiares entre Luffy y su abuelo, mostrándonos a un personaje decidido a conseguir su meta, cueste lo que cueste. Y también nos muestran complejidades con las perspectivas de su abuelo, por ejemplo, que él aspira a que su nieto haga cosas diferentes, pero Luffy decide tomar su propio camino, lo cual empatiza con muchos de la audiencia, porque más de uno ha tenido conflictos con su familia por querer vivir nuestra vida de forma autónoma y libre, tomando nuestras decisiones y lidiando con las consecuencias de las mismas. Lo más interesante entonces es que de hecho en el anime y el manga todo esto que les he venido mencionando como puntos fuertes también se dan, pero es que el desarrollo de estos eventos y de estas evoluciones es muchísimo más lento si lo comparamos con una serie en la que cada uno de los personajes tiene su arco evolutivo durante toda la temporada. Cada uno se mueve a un lugar diferente, cada uno es diferente al final de su respectiva temporada. Evidentemente los showrunners entendieron que para que One Piece tuviera ese éxito debía adaptarse a la velocidad de consumo y condensar la historia, que de por sí ya en el anime tenía muchísimo humor y muchísimo relleno, cosa que ya ni siquiera pasa en los animes de moda actuales, por ejemplo Jujutsu Kaisen o Kimetsu no Yaiba. Ahora vamos a hablar de los pocos cambios del personaje, uno de los cuales y de los más importantes es que buscaron quitarle ese desinterés infantil que muestra en las primeras sagas, y en su lugar creando una personalidad mucho más magnética, mucho más heroica, en donde vemos como Luffy va siendo más consciente de los peligros del mundo pirata a medida que transcurre la temporada, sin perder su sentido del humor tan característico. O sea, no sacrifican lo esencial, pero le agregan matices interesantes como su sentido heroico y de responsabilidad, su sentido empático con la gente. Al final de cuentas, de lo que se trata ser capitán es procurar las vidas de su tripulación. Sí, todo esto hace que sea mucho más fácil para el público occidental empatizar con un Luffy valiente, un chico optimista, que le muestra a su tripulación y al espectador que tiene las cualidades para ser un capitán. Estos cambios también lo hacen algo más familiar a los superhéroes, los cuales estuvieron de moda y siguen estando de moda en menor o mayor medida
medida en nuestra sociedad, mostrándonos que lo importante a la hora de adaptar un personaje o una obra maestra sí es respetar las bases y el carácter del personaje, no importa que se hagan cambios en la trama, mientras que las acciones del personaje sean coherentes con su base, y Luffy live action actúa como el autor lo concibió. La única diferencia es que su evolución como persona y como capitán es más rápida, porque el formato de live action así lo requiere, dándonos también un peso a una atmósfera más dura y sin tanto relleno, cosa que es bastante normal en series como por ejemplo The Boys o Loki. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, y si es así, por favor denle manita arriba y coméntenme en los comentarios qué opinan sobre esta adaptación de Luffy. No olviden suscribirse para más contenido de One Piece, y que pueden obviamente dejarme más sugerencias para futuros videos en los comentarios. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video, y nos vemos en el próximo video.